La prisa y la prontitud, querido amigo, nos mata. Sí, definitivamente nos devora inexorablemente, nos asfixia y nos hace cada día más esclavos de nuestra propia mediocridad. El arte de vivir se nos ha escapado al mismo tiempo que publicamos nuestra vida en redes sociales y nos lanzamos, como carro cuesta abajo, al consumismo desaforado. Vivimos tiempos donde llenamos nuestra valija de instantes de satisfacción, momentáneamente, así, alegremente, sin darnos cuenta que perdemos nuestra dignidad en busca de un segundo de gloria. Tan breve, tan rápido que sin darte siquiera cuenta, ya estás pensando en el siguiente movimiento. Nos hemos acostumbrado a la cocina rápida, a comprar en el momento y tenerlo en pocas horas en nuestras manos, a que todo nos lo den hecho, aunque esto nos cueste más dinero y nos hagan aún más idiotas. O ponernos alguna meta y que ésta sea tan rápida como veloz es el atajo que podamos encontrar. Ya no somos capaces de leer una noticia, buscamos directamente el titular. Nos complacemos sin pensar demasiado, hasta ese punto de un sobre de azúcar con una maldita frase motivadora nos alegra el día. Como si nuestra vida estuviese condensada en una jodida galletita de la suerte. Sí, en cierta manera somos así, pero entre ese enjambre social siempre estarán como salvavidas los escritores, pues ellos sí saben lo que es una paciencia. No les queda otra si quieren escribir algo inteligente. Los artistas de la pluma saben lo que es meditar las cosas, acuñar las frases como engranajes de un relojero, perfumar las letras hasta hacerlas sonoras y brillantes. Y eso, querido amigo, eso es lento. Y si ese cocido de menesteres e ideas tiene su tiempo, el lector, en su mayoría, cómplice, porque al igual que para un escritor llevar a buen puerto su obra le requiere paciencia, para un buen lector extraerle su jugo le conlleva la misma condición. Ese es el juego, una distracción que los hacen tan diferentes, que para ellos la prisa y la prontitud quedarán con sumo criterio para otro momento. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de la cultura artística cubana, vamos a hablar de sus sones, de la salsa, del baile, vamos a hablar del mundo, incluso del cine y, por ejemplo, vamos a tocar también el mundo de la coreografía. Y para eso se encuentra con nosotros Jorge Luis González Quintana. Jorge Luis, muy buenas noches, un saludo y encantado de tenerte con nosotros en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Muy buenas noches, el placer es mío. Bueno, Jorge, hemos estado hablando un poquito fuera de cámara antes de comenzar de esta vida loca que decía Céspedes, ¿verdad? Que nos está tocando vivir. Oye, vamos a hablar un poco de tu mundo artístico, ¿no? De tu pasión por la música, por el baile, por las coreografías, ¿no? Estás viviendo actualmente, eres de La Habana, nacido en La Habana, en Cuba, actualmente vives en Alicante y pasas unos días por Sanlúcar. Y si nos puedes refrescar, danos unas pinceladas de cómo está haciendo este viaje por el sur. Redescubridor. Sanlúcar de Barrameda ha experimentado una expansión impresionante. Hace 30 años atrás, Sanlúcar me abrió las puertas, he de decir eso. Y fue muy cautivadora porque el pequeño Sanlúcar que conocí era muy festero. Y ávido de bailes, de músicas, de ritmos. Y en ese caso me encantó muchísimo saber que les encantaba la música latina, en especial la salsa. Claro. Vamos a hablar de esa salsa, pero antes, Jorge, me vas a permitir que nos vayamos un poquito más hacia atrás, ¿no? Vamos a tocar un poquito también esa historia cubana artística, ¿no? Porque es verdad que Cuba, a los ojos de los españoles, a los ojos del resto del mundo,
es un escaparate muy colorido, es un crisol muy brillante en el mundo de las artes, ¿no? En el mundo artístico, no solamente en música, en literatura, también en arquitectura. Pero se habla también de que hay una mezcolanza muy interesante, ¿no? La mezcolanza indígena, la influencia caribeña, la africana, la española, que lo hace que ese producto que exporta y que hace para sí mismo sea un producto único, ¿no? Yo te preguntaría, Jorge, ¿cuál es el secreto de su enorme peso en la cultura mundial, el arte cubano? La autenticidad. La autenticidad devenida de justo lo que acabas de decir. La isla la habitaban indios, taínos, que eran a su vez invadidos por indios caribes desde las fronteras de los Estados Unidos, del actual Estados Unidos. Llegan los españoles, conviven con ellos, se traen a africanos. Justo ese es un giro totalmente inesperado para los españoles, porque no solamente se traen africanos de Angola, que era el centro fundamental de trata de esclavos, sino que comienzan a buscar en todo el alrededor y se traen a tribus completas de congos, de carabalí, de bantús, de yorubas. Y todos ellos en un mismo barco y en un mismo barracón comenzaron a exponer su propia cultura, su religión, su idioma, y decidieron en algún momento, entre sudor y lágrimas y sangre, sincretizarlo todo. El primer mezclaje que se conoce se llama el sincretismo cultural. La mezcla, primero la avidez de esconder todas las tendencias religiosas de cada uno de los reinos que habitaban en el barracón y llevarla a un entendimiento. Ese entendimiento pasaba por el tamiz de la religión española. Claro. Los negros, me imagino que no haya sido tan fácil, dijeron: a ver, cada vez que nosotros hacemos nuestros tambores, alguien muere, porque al español no le interesa. Vamos a hacer que las festividades de los españoles podamos montarlas con nuestras propias festividades. Que los españoles crean que estamos festejando la Virgen de la Caridad o la Virgen de Regla, cuando realmente estamos festejando nuestro Changó, nuestra Yemayá o nuestra Ochún. Sí, es una manera de hacer esa mezcolanza y al final nutrirse ello y no generar el problema, ¿verdad? Creo que ese fue el Big Bang de la cultura cubana. Se termina la esclavitud, comienzan estos señores a vivir en sociedad y establecen cabildos. Cabildos con toda esa integración ya. Se genera en Cuba una religión llamada santería, que iba al pie, justo de la mano de la religión católica. Cualquiera que escuche lo que estoy diciendo dirá: esto es una locura. Esto no puede ser. Pues sucedió y se incrementó. Tú ten en cuenta que toda esa religión y todo ese proceso social va vinculado a una música. El proceso de mezclar la guitarra con los tambores bantú, con los batá o con las tumbadoras hacia la década de los 30, da al traste con el cha-cha-cha, el son, el bolero, la habanera. Y eso es lo que hace auténtico la cultura actual cubana, la gran mezcolanza loca que hubo en música, baile, costumbres, comida.
y extracción social. Además, un movimiento que ha llegado hasta hoy con todos nosotros y además en un momento dado cada vez con más fuerza, ¿verdad? Porque al final todo ese enjambre que nos has estado contando al final ha servido para crear una marca propia que es reconocida en cualquier lugar del mundo. Mira, el son, la salsa, la rumba, el mambo, al final son pilares, ¿no?, de esos estilos cubanos, ¿no?, de ese ritmo cubano, ¿no? Actualmente existen, ¿no?, diferentes influencias que pueden variar esos pilares básicos. ¿Tú crees que actualmente esas raíces que hemos estado hablando, ¿no?, en este caso el mambo, la salsa, la rumba, pueden estar cogiendo una dirección diferente gracias a los nuevos estilos que están entrando en la música en este siglo XXI? Es muy interesante lo que dice. Yo quiero pensar que no es para negativo, sino para positivo. Sí lo está haciendo, entre otras cosas porque ahora en el mundo el famoso reggaetón, trapero, rapero y todas esas denominaciones. En Cuba también existe la necesidad social de hablar de lo cotidiano, de el barrio, de coloquialidades como el guapo, el conflictivo, Pues en Cuba lo que han hecho muy magistralmente es unir todos estos elementos a esta nueva tendencia. Le llaman cubatón, tienen diferentes nombres, pero el más importante es el cubatón. En la actualidad seguimos teniendo un nivel cultural, un nivel musical bastante elevado. Sí. Y aunque hay sus excepciones, claro está, sigue siendo los músicos egresados de las escuelas cubanas los que rigen el control de esta nueva capacidad urbana de rigor musical. Nosotros somos muy extrovertidos. Hombre, con lo que tú me dices, yo por ejemplo se me viene a la cabeza el grupo La Señora Tomasa, ¿no?, que está haciendo una música exquisita, vaya maravilla, qué manera de combinar diferentes estilos, combinar diferentes instrumentos y hacer, digamos que un equilibrio magnífico entre la música clásica cubana, ¿no?, tipo Compay Segundo o los grandes de la música del momento, o la vieja trova santiaguera, con los ritmos más actuales, incluso con ritmos de electrónica, con funky, con soul, con blues, con jazz y con esos ritmos más actuales, ¿no? Con lo cual, en ese cuadro es magnífico cómo se interactúa todo, cómo se engrana todo. Por eso, por lo que tú dices, ese arte que tienen intrínseco los cubanos, ¿no? A nivel institucional se ha permitido que en las escuelas nacionales de arte, de las escuelas de música o en las diferentes academias provinciales, los músicos también vean y reflexionen sobre el cubatón, por ejemplo, sobre las nuevas tendencias y cómo los tambores y los batás cubanos y la música afrocubana se mantiene vigente y se mantiene relevante en todo este amalgama de desarrollo musical, claro, cubano. Y tenemos a los cuatro, tenemos hoy mismo estaba escuchando uno de los trompetistas más grandes, el director de Habana de Primera, que ya no es una salsa pura. O sea, no es una salsa, no es la salsa pura, como se le llama, la salsa clásica, en Cuba ya no existe. Ya no existe porque los mismos músicos se han encargado de revitalizarla. Claro, que no desvirtuarla. No. Exactamente. La palabra exacta es revitalizar y no desvirtuar, ¿no? Yo creo que va en consecuencia a los nuevos tiempos. Me vas a perdonar que te interrumpa. Pasa algo muy similar con el flamenco, por ejemplo, en España, ¿no? Yo he tenido aquí invitados artistas flamencos y hablábamos de esa pureza del flamenco. ¿Y cuál es la pureza del flamenco? ¿Tenemos que seguir haciendo el mismo flamenco de los años 30, de los años 40, el flamenco de los 60? ¿O actualmente tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos? Siempre va a haber gente que no lo vea bien y otra gente que vea muy bien esos tipos de cambios. Yo lo veo muy similar a lo que tú nos estás contando, Jorge.
A mí es muy interesante lo que me dices de la música folclórica española, porque además es muy importante mantener esa concordancia con la antigüedad o con lo clásico y renovarla. No hay por qué tener miedo a renovar las cosas, siempre que se respete la esencia. Claro. Porque ustedes no son sevillanas solamente, ustedes la estructura musical española, que además tiene mucho que ver con la estructura musical cubana, y bañó muchísimo toda el área melódica de la guitarra, toda la pianística española, la asumimos nosotros como nuestra. Y son la estructura troncal de una canción o de un género completo. Claro. Para nosotros es muy, muy, muy importante que ustedes mantengan esa defensa, porque así nosotros también podremos defender esa estructura. Oye, Jorge, eres productor, actor, eres coreógrafo del Teatro Nacional de Guiñol de La Habana, que hablaremos ahora un poco más adelante. Voy a hacer un inciso en la música, aunque después lo vamos a volver a retomar, porque también me interesa mucho el cine cubano. A mí me encanta el cine cubano. Hay películas que han marcado mi vida que me parecen verdaderas obras de arte, ¿no? Tengo aquí un dato muy interesante que dice que a partir de la Revolución de 1959, cuando se crea el Instituto Cubano de Arte Industrial Cinematográfico, el cine se convierte en una herramienta básica para la cultura cubana. ¿Tú qué nos destacarías de esa época, ¿no? Porque, bueno, quizás no conociste el nacimiento del Instituto Cinematográfico, pero sí. Años después conviviste con él. ¿Cómo fue ese movimiento cultural y qué supuso? Fueron muy inteligentes los dirigentes de aquella época de la cinematografía cubana. Fueron muy inteligentes porque tomaron a la vez dos caminos: mantener o reflejar o tratar los temas clásicos de la bibliografía hispánico-cubana, y además la otra tendencia era reflejar los logros de la Revolución cubana. Los logros sociales, hubo más que otros atrevidos y tal, pero en regla máxima fueron esas dos vertientes que en la actualidad se mantienen. La cotidiana establecía pues las coloquialidades de la sociedad desde la Revolución en adelante. O sea, los retos a los que se enfrentó la Revolución, los retos a los que se enfrentó la sociedad cubana a nivel cultural, incluso los tabúes que se establecieron. Después del año 1962 era tabú la religión yoruba y era tabú la religión católica. Se mantenían las escuelas vaticanas en Cuba, se mantenían las iglesias, pero no había un vínculo con el Estado. O sea, se respetaban, pero no había un vínculo con el Estado. Con lo cual, no se podía hacer cosas con índoles religiosas, ni soslayos. Los logros revolucionarios, la alfabetización, cómo fuimos los primeros en el azúcar en Cuba, sí, la industrialización. La industrialización cubana. Y hubo unos cuantos que se dedicaron hasta a filmar la historia de los mambises contra los españoles, los ingenios. Hay varias, no recuerdo bien los títulos, pero nuestros clásicos cinematográficos son muy, muy, muy proliferantes. Son interesantes porque además eran muy teatrales. Claro. Y había una dicotomía gigantesca entre la cotidianidad y la historia. ¿Por qué? Porque era muy cómico ver al colonizador español hablando en gallego. Claro. Hay una satirización del cine. Exactamente. Porque además, después nos dimos cuenta,
a España llegaron y convivieron con nosotros gallegos, valencianos, catalanes. Bueno, y tantos indianos que montaron el negocio, ¿no?, de ultramar, ¿no? Exactamente. Pero la referencia de un español era un gallego. Entonces te veías en el Central La Lucía a un señor que era catalán, porque tenía apellido catalán, pero hablaba con las zetas, porque los actores cubanos solamente tenían como ejemplo y como base la estructura de la zeta gallega. Claro, claro. Entonces, ahora ves las películas aquellas y dices, a algún historiador se le olvidó que este señor en la Quinta de los Molinos era catalán, un Quintana de toda la cepa, y nunca habló con zetas. Pero muy cómico, muy cómico. Pero de aquella época sacó Fresa y Chocolate, Claro, claro. el Mambí. Yo participé para una anécdota. Era joven, pasé la escuela de artes escénicas de Cuba y me propusieron, negro, representar al primer escuadrón de mambises negros, cimarrones, o sea, que eran esclavos y se liberaron ellos mismos. Claro. En una época en la que estos cimarrones estaban en el río, le tocaba la ducha, el baño, se estaban aseando y alguien detecta una presencia de militares españoles acercándose a esa posición. Estos señores, que además es real, se montaron a sus caballos desnudos y ganaron esa pequeña campaña a machete. Yo no sabía montar a caballo, pero yo quería participar de esa filmación. Y me preguntan, ¿sabes montar a caballo? Yo, sí. Claro. Como buen cubano que soy, claro, claro que yo sé. Caballo, sí, claro. Dije yo, me van a poner una silla de caballo con la que me subiré, me asiré, pero como si no hubiera un mañana. Como si no hubiera un mañana, y me montaré. Claro. Hemos firmado, y me dice, me entero. No, es que esto es desnudos todos. Y yo, vale, no, tampoco soy tan pundoroso, pues, vale, no sé qué. Pero no hay silla, el caballo es a pelo. Ahí es cuando comienzo yo a llorar, porque yo miraba aquel caballo. El caballo te miraba a ti. El caballo me miraba a mí, yo mojado. Para nosotros, la filmación fue en diciembre. Para nosotros, que es un eterno verano, diciembre es un mes de frío. 20 grados para ustedes es el cachondeo del siglo, pero para nosotros 20 grados es ya Papá Noel en plan serio. Pues imagínate tú en el río, aquellos negros, éramos como 20 o 30 negros, intentando montarnos a los caballos. Aquellos caballos que estaban muy adiestrados, pero casi ninguno sabíamos montar a caballo. Y encima como mamá os trajo al mundo. Entonces, alguien dijo, cójanse de las crines. Y yo, vale, me cojo de las crines. Sí, doy un salto, vale, soy Batman ahora mismo y me subo. Mira, creo que fue la escena que más se filmó en Cuba. De más repeticiones, ¿no? Un negro volando, ¡buah! Por el otro lado del caballo, el otro que no llegaba, el otro, bueno, aquello fue. Alguien dijo, mira, vamos a poner los caballos en el río, bajan la distancia y ustedes se suben. Para no cansarte, terminamos casi todos en el hospital, porque los caballos sudan. Claro. Y estábamos desnudos. Claro, eso ahí abajo hubo irritación importante. De 3 meses. Claro, es como una quemadura.
Total, Claro. total, porque además ellos sudan y nosotros pues no sudamos. Oye, que yo me lo imagino porque yo no montaba a caballo desnudo nunca. Pues el hueso del caballo es muy fuerte. Claro. Y en el ano es terrible. Claro. Es terrible. Oye, Jorge, en el año 94 llegas a España con el director Ulises García y la pianista Arlín. ¿Por qué surge ese triunvirato? ¿Qué proyectos os une para poner los pies en España en el año 94? A ver, habían actores cubanos, actores españoles que tenían mucho contacto con Ulises García. Fue una figura del teatro. Bueno, un actor de doblaje de primera, ¿no? Impresionante. Aprendí con él lo que no aprendí en 5 años en Era la el escuela. director de teatro de títeres, ¿no? El director de teatro. En aquel entonces ya era el director de teatro nacional. Sufrió muchísimo porque en la década de los 50, 60 había los negros no estaban muy bien vistos para hacer televisión, ni para hacer teatro, ni nada de eso. Y él, que iba para cura, ojo, no sé cómo, terminó haciendo la Escuela Nacional de Arte, en aquel entonces era. Los Camejos, los hermanos Camejos, unos visionarios del teatro infantil en Cuba, le dijeron, vente con nosotros, que queremos convertir el teatro de Guiñol, el teatro de títere, queremos convertirlo en un teatro de verdad. Queremos saltar toda la estructura que había en aquel entonces de, no, el teatro de títere, infantil tiene que ser de títere y títere solamente. Los actores van detrás de los paravanes con ropas negras y solamente se verá el títere. Y estos señores visionarios, muy visionarios, y Ulises García, dijeron, ¿por qué coño no se pueden ver los actores? ¿Por qué el niño no puede ver que detrás de cada títere hay un señor que le da vida? Que le da vida a ese títere. Claro. ¿Por qué no podemos convivir con los títeres, interactuar con los títeres? Y entonces establecieron un proyecto tan interesante que dura hasta la actualidad. Recorrieron todo el mundo con el nuevo Teatro de Guiñol y alguien se enteró y nos invitaron al Teatro Falla. No había presupuesto para todo el mundo y Ulises hacía microseriales con esta pianista, Arlín Pérez, una concertista impresionante. Y él necesitaba, o sea, yo estaba en Alemania. Él me dice, vamos a Cádiz y nos hace falta un productor. Y le digo, vale, voy 2 días antes, preparo el Teatro Falla y ustedes llegan en el avión y actúan. Las cosas cuando la planificas mucho no salen bien. Suele pasar. El día 20 teníamos ya fijado el cartel y ellos no llegaron porque el avión se retrasó. Y tuve que actuar yo solo en el Teatro Falla para padres y niños españoles. Me encantó muchísimo porque además una de las cosas que todavía recuerdo, una madre acercarse y decirme, me ha gustado muchísimo lo que han hecho. Y el detalle de que siendo cubano hagas la actuación en castellano, para mí ha sido... Señora, soy cubano. Sí, por eso. ¿Qué idioma usted cree que yo hablo? Ustedes hablan el inglés o algo así. Claro. No. Nosotros somos hispanoparlantes. Dice, Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias. Oye, la verdad que me imagino que habrá sido un privilegio haber trabajado y haber conocido a Ulises, ¿no? Además, alguien tan reconocido, ¿no? Porque habrás mamado, ¿no? El personaje a Lelé, ¿no? Me imagino que la habrás mamado igual que muchos cubanos de antaño y de ahora, porque eso se ha quedado para los restos. Era un personaje... Alelé fue un antes y un después de la cultura cubana. Claro. Porque Alelé podía decir cosas que los adultos no podían decir. Claro. Y entonces
decía, Alelé, ¿te vas a portar bien? Ese era el preámbulo. ¿Te vas a portar bien con los niños? Claro que sí. Era un payasito, menudo, flaquito, casi insignificante. Decía verdades como puño, pero verdades como puño. Y Ulises lo utilizaba para adultos y para niños, para todos. De hecho, Ulises estableció el teatro infantil para adultos. ¿Tú crees que, en cierta manera, Ulises utilizó a Lelé, su personaje y su trabajo para hacer algo de contracultura? Sí. Sí. Hay una cosa que decía Ulises, y es, yo tengo la herramienta, y si a mí me ponen, yo tengo que utilizar esa herramienta. Y yo decía, es tan grande lo que estás diciendo que no logro alcanzar, ver cuál es tu objetivo. Claro. Claro, te lo veías en televisión, porque tuvo un programa de televisión durante 20 años, para niños y para adultos. Para niños y para adultos. Hay personas en este mundo que dejan un pozo enorme, un pozo intelectual, pero van mucho más allá. Esa herramienta sabe que es algo útil, que puede dar la vuelta a la tortilla y decir lo que quiere decir, que hay gente que lo va a entender. Esa contracultura que ha existido no solamente en Cuba, sino en todos los sitios donde hay pensamientos diferentes, maneras de actuar diferentes, porque eso pasa y seguirá pasando. Pero ese movimiento intelectual, que es el que hablábamos antes fuera de cámara, que era el movimiento intelectual que se mojaba. Él utilizó las palabras y las canciones de artistas cubanos que estaban vetados. Claro. Porque en algún momento no era convenientemente social ni político tenerlos. Bola de Nieve, por ejemplo, vetado, por decirte uno de ellos. Él utilizaba sus canciones, sus poemas o sus frases y las incorporaba. Ah, no, lo ha dicho Lelé, no. Yo no puedo, no lo he dicho yo, lo ha dicho a Lelé. Qué manera de jugar, ¿verdad? No, es un personaje que cobra vida y que la gente van a ver no a Ulises, van a ver a Lelé. Y lo que diga Lelé va a misa. Va a misa. Y esta tendencia pues la mantuvo durante más de 20 años en la televisión cubana. Claro. Junto con los directivos a los que diariamente le decían yo creo, señor, porque ya en la década de los 80 ya Ulises García era una personalidad internacional. Claro. Y decirle o intentar imponerle, a él no solo le molestaba, sino que ya era un poco más difícil. Claro, bueno. Y él, pues, tú no sabías exactamente qué iba a ocurrir con Ulises García en cada presentación. Tanto en televisión como en cine, porque hizo cine, como en teatro. Oye, Jorge, vamos a pasar unos momentos a publicidad y bueno, retomamos después y seguimos hablando de toda esta cultura cubana que es tan interesante. Vale. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de la cultura artística cubana con Jorge Luis González. Jorge, nos quedábamos en la figura de Ulises y ahora vamos a hablar un poquito porque hablamos en esa primera parte del programa que eras coreógrafo del Teatro Nacional de Guiñol de La Habana. Para los que no lo conozcan, ¿qué es exactamente el Teatro Nacional de Guiñol? ¿Qué representa y qué encontramos de puerta para adentro y de bambalinas para adentro? Bien, el Teatro Nacional de Guiñol de Cuba es un proyecto post-revolucionario que reúne a todos los grupos infantiles de Cuba en uno solo. La idea inicial era que en lo más recóndito de la isla esos grupos tuvieran un espacio
en la ciudad de La Habana, en la capital, para exponer sus obras teatrales. Esa es la construcción real del Teatro Nacional de Guiñol. Como te decía, los hermanos Camejo lo que hicieron fue tamizar, porque para que hubiera una coherencia, ellos iban al lugar, o sea, hicieron primero un calendario de grupos teatrales que tenían la calidad para entrar en el Teatro Nacional de Guiñol, y después exponían premisas, de modo tal que el público pues tuviera una fluidez coherente de todo el proceso de los grupos en las diferentes regiones cubanas. Hasta que en la década de los 70 dijeron no, vamos a cada cual se establezca en su zona, y porque hay problemáticas en la sierra, en la sierra de Cuba, Sierra Maestra, que no es la problemática de la ciudad de La Habana, con lo cual las coloquialidades y todas esas cosas se pierden. Claro. Vamos a abrir sedes en todos esos lugares y que cada grupo, en vez de ser itinerante, sea fijo de cada lugar. Y nace el Teatro Nacional de Guiñol de Cuba. Alrededor de, claro, la ciudad de La Habana es muy grande. Alrededor del Teatro Nacional de Cuba habían 3 o 4 teatros infantiles más repartidos por la ciudad, que competían por tener el espacio del Teatro Nacional de Guiñol, que era la referencia. Ya cada vez que había un festival o algo de eso, iba al Teatro Nacional de Guiñol de Cuba. ¿Y qué hizo el teatro? Ya no estaban los Camejos, estaba Ulises. Un poco piratear, yo no le diría piratear, yo le diría reclutar. Reclutó a los mejores de todos esos grupos y se los trajo consigo para acá. Cantantes, bailarines, porque ya el Teatro Nacional para niños se había convertido en un teatro de variedades en el que puedas comunicarle a los niños toda la problemática social que hay. En diversas ramificaciones, teatro, escena, música. Claro. Bernarda Alba, tú no te imaginas un niño, o sea, cuando él trae el proyecto y dice, vamos a hacer Bernarda Alba, todos nos miramos, a ver, es una obra española muy cruda. Sí. Para los adultos es muy cruda. ¿Cómo se la hacemos a los niños? Pues nada, vamos a musicalizarla. Claro. Y las cosas más crudas vamos a convertirlas en cosas graciosas para que los niños rían. Claro, qué arte. Y tú vas a coreografiar, claro, todo. Y vamos a meter a la Caperucita Roja dentro de la secuencia de Bernarda Alba, el encierro de las Bernardas. Yo digo, este hombre está a otra altura, a otro nivel. Visionario, lo que decías al principio. ¿Cómo metemos a la Caperucita Roja en un teatro tan clásico? Claro, después te encuentras los hipercúricos que decían, no, Bernarda Alba es Bernarda Alba. Tú no puedes jugar con Bernarda Alba. Le digo, a ver, él le decía, el teatro, la cultura, tiene que progresar. Claro. Ese puritanismo no existe en las artes. No puedes. Claro. No puedes, la sociedad ha ido avanzando. ¿Cómo tú te vas a...? O sea, vale, establecer en ballet y en teatro los clásicos, o en la ópera, vale. Pero, de todas maneras, hay un intérprete que es contemporáneo. Y por mucho que tú le pongas las notas exactas, a nivel de gestualidad, a nivel de escena, a nivel de colorido, luces... va a tener una implicación contemporánea. Claro, claro. Y no por eso deja de ser un clásico. Claro. Pues así comenzamos con Bernarda Alba, El Principito, hicimos de todo, de todo. Oye, si tuvieras que... vamos a pasar ahora al mundo de la salsa, del mundo del baile, pero si tú tuvieras que definir en pocas palabras... ¿qué ha significado para ti el mundo de la actuación, el mundo del espectáculo? ¿Qué adjetivos utilizarías?
la vida. La vida. El dejar de ser importante para ti y contigo y comenzar a ser importante para las personas que te escuchan, para mí fue muy esencial. Sobre todo porque yo era muy introvertido, injusto, y el teatro explotó en mí lo que actualmente soy. Claro. ¿Pueden las artes escénicas, el teatro, la interpretación, la música, la literatura, la poesía, la escultura, todo lo que se pueda crear desde la imaginación del ser humano, cambiar la sociedad? Sí. Es lo que ha mantenido a raya la mediocridad. Exactamente. Oye, si hablamos del mundo de la salsa, que es un mundo interesante y por supuesto forma parte de tu vida, de Glory, que está con nosotros aquí, la verdad que cuando hablamos de los comienzos de la salsa, de dónde viene, hay pareceres totalmente diferentes, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de dónde viene la salsa y tú escuchas a personalidades que dicen, bueno, los ritmos africanos, afrocubanos, esa mezcolanza en los años 20 ya forjan los pilares de la salsa, ¿no? Pero en cambio otro dice, bueno, nace en Nueva York, en el barrio de Harlem, lo que se llamaba Spanish Harlem, ¿no? Evidentemente inmigrantes trabajadores que se habían asentado en Estados Unidos, ¿no? Pero también ahí está, por ejemplo, el proyecto de Fátima Record, el programa de Fátima Record, que era muy interesante, que llevaba Johnny Pacheco, ¿no?, en los años 60, con el Fátima All Star, que al final hace que toda esa olla de arte, de música, de escenografía, de estética, se convierta en salsa. Rubén Blades, Baeza, percusionista, Tony Pacheco, fueron estos señores visionarios los que decidieron un día participar en un concurso que lo patrocinaba una salsa de tomate. Se sentaron y dijeron, yo pongo la percusión, yo pongo el bajo, pero los patrones serán esto, esto y esto. Y sí, en esencia, un mambo cubano, vamos a meterle un mambo cubano, la estructura será una introducción llevada por brases, tendrá mucho elemento estructural el bajo, el piano, la percusión, y lo dividiremos en entrante, mambo, desarrollo, mambo y cierre. Estos señores se sentaron y elaboraron un proyecto que además no tenía letra. No tenía letra. Y ganaron el concurso. Ganamos la salsa. De ahí viene el dichoso nombre de la salsa. Y cronológicamente nos ponemos en... Pues en el 45, 46, que fue el concurso. Es una fecha interesante porque yo creo que la Habana de los años 50 es una Habana que habría que... Si tuviéramos una máquina en el tiempo, sería tremendamente interesante recorrer sus bujíos, como se dice aquí en Sanlúcar, ¿no? Ten en cuenta que éramos el burdel de Estados Unidos. Qué efervescencia de todo tipo, ¿no? Y hay un momento también que me gustaría que nos dieses unas pinceladas porque se habla mucho de la rueda, ¿no? De la rueda casino, el casino en sí, ¿no? Donde esa coreografía nace, ¿no?, en un casino, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Tú crees que estos chavales que inventaron la rueda, esa coreografía y esa manera de estructurar el baile, sabían que iban a cambiar el baile y la danza a nivel mundial? Ni idea. O sea, ellos no tenían ni idea, ellos querían divertirse. O sea, casino como estructura no existía. Casino era el edificio, claro, donde se creaba las sociedades estas privadas para las que te ibas a divertir. El Buenavista Social Club, o sea, eran clubes de
de blancos, clubes de negros, clubes de mulatos. Y este en concreto, en el Casino Español, que fue donde se generó toda esta historia, ya existía una incipiente salsa, la All Star, como dices tú, ya Celia Cruz, ya con las hermanas Castro, ya hacía sus pinitos, y ya se había creado ya la Jazz Band, tomando como referencia Estados Unidos. Claro. Nosotros teníamos, en las sociedades estas, teníamos el danzón, el son, el soneto, un poco más progresista, el cha-cha-cha, el mambo con Pérez Prado, y se bailaban. O sea, tú cogías tu carterita, tu libretica, y ibas anotando los turnos que querías con la chica que fuere, si ella lo aceptaba, claro está. Y así pasaba un día en este lugar. Estos señores cogieron y dijeron, ya avanzado, porque estamos hablando de la salsa, el casino ya es ya posrevolucionario, no es prerevolucionario. Seguían los divertimentos, no sé qué, y estos dijeron, tío, un grupo de amigos, vamos a hacer coreografía de esto. Ya vale de los pasos básicos de la salsa. Combinemos los pasos básicos y vamos a ponerle nombre. Y poco a poco fue surgiendo aquella cosa coreográfica grupal a la que años después le llamaron casino, pero no porque a alguien se le ocurrió, no, es porque era en el Casino Español. O sea, ha inventado una coreografía en el Casino Español y claro, se quedó el casino. Casino, hasta la actualidad. Pero hay dos cosas muy interesantes que cuentas, porque se dice que la rueda casino nace de una manera esporádica y no, digamos que no está coreografiada, y después se empieza a coreografiar, que es tremendamente interesante. Pero también nos habla de esos ritmos, ¿no? El mambo, el cha-cha-cha, la rumba, la salsa, pero se le mete ingredientes antiguos, como la danza, la contradanza española, la contradanza criolla, que al final hace que es lo que volvíamos al principio, Jorge, que al final ese potaje, ¿no? Este mejunje es el que hace que esto explote en los años 60. El casino es una competición de casinos. Claro. O sea, ¿quién era mejor? ¿El Casino Español, de los blancos, Buenavista Social Club, de los mulatos, o el Casino de Negros de Marianao? ¿Quién era mejor? Porque claro, tú no podías entrar a esos casinos si no eras miembro de ese casino. Bueno, entonces, el elitismo del momento. Vamos a prepararnos para competir contra el casino de Buenavista o el casino de Marianao. Y elaboraron la coreografía. Claro, el chisme es el chisme. Oye, los de Playa, porque estaba situado en Playa, los de Playa, el Casino Español, están haciendo una especie de cosas raras, que intervienen mucha gente. Ah, sí, pues hay que ver qué cosa es eso. Y desde las afueras veían cómo, 1, 2, entra, dale vuelta, el 8, dile que no. Esto pues, tenemos que hacerlo, esto nos van a ganar, esto tenemos que hacerlo nosotros. Pero esto, los de Social Club lo hicieron con rumba cubana. O sea, la salsa la paraban, la desfragmentaban y le ponían percusión africana. Claro. Eran negros. Y claro, cuando llegaron a la confrontación, había una rueda de casino, 3 ruedas de casino, con diferentes tácticas bailables y diferentes coreografías. Quedó como establecido. Si tú eres salsero, tú tienes que saber rueda. Si no, no eres salsero. Va sonando el cumbanchero, bongocero que se va, bongocero que se va. A cumba, 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 cumbanchero, a bongo, 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 bongocero. Riquitiqui va sonando el cumbanchero, bongocero que se va, bongocero que se va. Y suena así el tambor. Cumba, cumba, cumbanchero,
cero que se va, bongo cero que se va. A cumba, 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 cumbanchero, a bongo, 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 bongo cero. Oye, y hablando de la salsa, ¿qué estilos actualmente están predominando en la salsa a nivel, yo no sé si mundial, pero bueno, te lo pregunto por si lo sabes? Hay dos estilos fundamentales que prevalecen y te voy a decir por qué ha entrado la salsa en línea, la famosa salsa en línea. Casi todos los músicos cubanos son egresados de escuelas. Se estableció o establecieron o alguien estableció que en los mambos era donde tú demostrabas tu capacidad musical, o sea, tu técnica preparatoria. Claro, un negro con un piano, unas tumbadoras, unas trompetas, pues le das vía libre en un mambo y ya sabes qué coño vas a ir de ahí. Claro, era muy difícil el cubano porque ya sabía la estructura y movía y readecuó cada uno de los movimientos de su cuerpo a cada una de las sonoridades que estaban sacando aquellos locos. Era muy difícil para el resto del mundo. Un estilo de jazz bailado. Sí, exactamente. Porque aquellos señores, pues, ¿qué trompetista me va a ganar? ¿A qué a mí me gana el trompetista este? Claro, el que está bailando tiene que hacerlo. Es que desarrolla la rapidez auditiva y el compás, bueno. ¿Cómo le explicas a un español o a un alemán o a un francés? Claro. No, es que nosotros utilizamos como término medio el hombro para reflejar la trompeta. ¿Qué? Fíjate tú. Cuando ni siquiera todavía entendían qué rayo es una anacruza. Y cuando se mezcla piano, trompeta, saxo, al final, ¿qué mueve? No saben qué mover. Pues, un ataque epiléptico. Pues imagínate tú, la jazz band, claro. comenzaron a utilizar directores. Como si fuera un director de orquesta. Sí, sí, sí. Y decían, baja. Ahora le toca al piano, vamos. Y muchos grupos decían, y ahora les presento al pianista fulano de tal. Y el pianista en el momento que se comía el piano. Y ¿qué sucede con la salsa en línea, que es la salsa básica colombiana? Hay muy buenos músicos colombianos, pero no se rompieron tanto la cabeza como los cubanos, ni tampoco esa competitividad. Ellos, había una pauta, y esa pauta la seguían al pie de la letra. Para todo el mundo. Sí, eso era el ABC. El jefe, el dueño del grupo, era el que casi siempre era el cantante, o en su caso, por ejemplo, el bailero, no me acuerdo del nombre, está a punto ya, que era el que hacía el mambo. Y él decía, fulanito de tal en el piano, o fulanito de tal, mete un solo de trompeta, no sé qué. Él era, porque aquello era... Entonces, claro, la salsa en línea. Comenzaron a establecer una coreografía inmovible en la que va sota, caballo, rey, ya, y en Cali se bailaba un tipo de salsa rumba solitario bestial, que lo siguen haciendo, que aquello era la hostia. Pero claro, eso aquí no se puede hacer. O sea, no lo hacíamos ni los cubanos, porque los pies eran... Tú no veías los pies. Claro. Ni de la chica, ni del chico, y acrobacia, y tírala, y no, un cubano... No, yo vengo a divertirme ahora, no... Claro. Tirarla a la parienta para arriba, cogerla... No. Entonces nos fuimos por diferentes líneas. Es verdad, y es interesante eso que dices, porque cuando tú ves esa... me vas a perdonar el término, que no sé si es correcto, pero esa salsa callejera, ¿no? Esa salsa de bailar en cuatro lozas y de ahí no me salgo, y es todo muy estético y tal, donde no hay una coreografía
sino simplemente el hombre con un gesto, la chica lo coge del tirón y no necesita tener, voy a hacer ahora el 8, ahora voy a hacer 33, ahora voy a hacer una olla de puchero, por ponerte eso no existe. Sí. Entonces, cuando coges ese estilo de baile, que es el que se empezó a bailar, por ejemplo, en Sanlúcar, que vamos a hablar ahora, y lo mezclas, intentas bailar con alguien que baila en línea, es imposible. No eres capaz. La chica te mira y te dice, pero ¿tú qué estás haciendo? No te entiendo. Son dos mundos totalmente diferentes. Esa es la gran separación de la salsa en línea. La salsa, yo como cubano, y lo que he interpretado de la salsa en estos escasos 62 años que tengo, hay que disfrutarla. Y por eso es bueno, después me imagino que hablaremos del proyecto con Gloria. Yo siempre que he dado clases, para mí es muy importante saber que tú estás escuchando, que tú estás entendiendo y que tú te dispones a disfrutar en un ladrillito. Eso de y la tiras como si fueras un trompo y vuelve ella para acá y la pasas por aquí, la pasas por abajo, eso no es disfrute. Hombre, visualmente, para el que no lo entiende, es muy atractiva. Pero es verdad que la estética que guarda esa salsa clásica, esa salsa callejera o de la pareja. Exactamente. Hay una simbiosis y hay otra historia diferente que no lo otro lo veo yo muy mecanizado, ¿no? Vamos a disfrutar y como yo te conozco, ayer estaba explicando, se llama sinercias bailables, que va a la inversa de la sinercia como tal, como se conoce. Se plantea que la sinercia, tú vas readecuando las velocidades a las velocidades que te rodean. Bien, cuando tú vas en una misma dirección. En el baile, y en la salsa o en el son, en el mambo es mucho más enérgico, pero bueno, en el son y en la salsa, la sinercia es yuxtapuesta. O sea, cuando yo doy menos movimiento, mi pareja da más movimiento. No estamos hablando de cosas de locura, no. Movimientos expresivos, contorsiones. Porque tiene que haber un equilibrio siempre en la pareja. Y la esencia es la pareja. Fíjate qué bonita es la palabra contratiempo. Qué difícil es muchas veces llevarla a cabo, pero qué estética y qué cosas más bonitas cuando sabes hacer un contratiempo, porque estás jugando con la música, estás jugando con los compases, con lo cual no necesitas a lo mejor tanta pirueta y tanta historia y tanto enrevesamiento de brazos cuando haces un juego de contratiempo y el que lo está viendo dice, hostias, con perdón, eso yo no sé hacerlo, ¿eso cómo se hace? Eso gracias a los africanos. Claro. Nosotros tenemos, musicalmente, a nivel clásico, tenemos dos claves, que es la estructura rítmica nuestra. 1, 2, 3, 1, 2. Esa es la estructura clásica de nuestra y de casi todo el mundo. Bueno, es la clave, ¿no? Exactamente. Pues nosotros, no sé por qué, a algún loco se le ocurrió que la música yorubá establece un silencio antes de el conteo e inventaron la clave conga, que es 1, 2 y 1, 2, 3. Cuando tú te enfrentas a este tipo de clave conga, tienes por obligación que hacer una anacruza, una palabra técnica que muchos músicos no entienden porque es entrar medio tiempo antes o movilizarte medio tiempo después. Interesante. Y eso nosotros lo hacemos tanto con el son como con la salsa. Oye, Jorge, ¿cómo era esa Sanlúcar de tu llegada? ¿Cómo era la Sanlúcar donde comienzas a bailar, donde empiezan a hacer ese movimiento de salsa? Que Sanlúcar parece que no, pero ha tenido una trayectoria interesante en el mundo de los bailes latinos y en este caso en la salsa. Cuéntanos un poquito cómo nace ese proyecto, qué gente te rodea y por qué nace. Terminamos el teatro de Falla, el certamen como tal, y Luis, ¿cómo se llamaba nuestro productor? Luis de la Rosa,
Dice, vamos a hacer un proyecto de teatro infantil para todas las escuelas, firmamos con el ayuntamiento y todo eso. Y él me dice, ay, vamos a ir a un lugar que se llama el Patio Flecky a tomar algo allí. Claro, un negro en un lugar, un espacio de música latina, pues va a bailar. Y cogí a mi pianista, a la pianista nuestra, y empezamos a bailar salsa. Todo el mundo se quedó, ¿qué están bailando estos señores? ¿Qué pasa? Eso fue en finales del 94, diciembre del 94, enero del 95, por ahí. Y a Flecky se le ocurre montar una escuela de salsa. Yo, ay, me parece interesante, porque además, si estoy bailando, no estoy pensando en otras cosas. Pero será muy difícil. No. Aquí tengo yo ya una lista de más de 50 personas con sus parejas. Yo, vale. Entra la tarea de, vamos a seleccionar, claro, porque somos dos profesores, estaba Ulises, que no era muy ducho en la salsa, porque era más clásico, y yo me encargo de las personas ya ritmáticas, y que tengan conocimientos de tal. Yo me encargo de ellas y tú te encargas de los pasos básicos a los iniciados. Y así lo hicimos. Hicimos 3 cursos de bailes de salsa en la sala, el patio de Flecky. Y esto mismo, después dijimos, vamos a hacer una cosa. No vamos a quitarle la clientela a Flecky, pero como en el Pantalán también hay un movimiento interesante de merengue y no sé qué, pues vamos a llevar la escuela allí para obligar al DJ que ponga música latina. Y eran los 2 puntos que iniciaron el proceso de salsa. Después se expandió, continuó Gloria con toda la expansión esta de salsa, su hermana Esperanza, claro. Su hermana Esperanza. Y muy interesante, porque yo tuve que irme hacia Alicante a continuar todo el proceso de teatro, y 10 años después llegué aquí y esto era un imperio de salsa. Un imperio de salsa, con la inclusión de la salsa en línea. Para los que nos están viendo, que en Sanlúcar se baila muchísima salsa, estamos hablando con uno de los introductores, ¿no?, de la salsa en Sanlúcar, y continuada por Esperanza Llanera y por Gloria Llanera. Y hasta el día de hoy, porque estás nuevamente en Sanlúcar, porque tienes un proyecto entre manos que nos puedes dar unas pinceladitas, te lo agradecemos. Sí, a los 62 años tú miras hacia atrás y dices, he hecho unas cuantas cosas. Has montado a caballo desnudo, con lo cual ya, con eso... Sí, señorito. He hecho cine, que además lo peor de lo más cómico de todo es que la gente, cuando se enteró de aquello, o sea, amistades, se enteró de la filmación, lo que hicieron fue buscar por internet a ver si me veían, y yo, no me van a ver. Esto está bloqueado completamente. Están los archivos. Los archivos tienes que ir a Cuba y pedir permiso. Y pedir permiso para, o sea, no. Total que no sé, pienso que es muy importante que la gente vuelva a los inicios. Que la gente se olvide no se olvide del reggaetón o de lo otro, o de dale por el culo, o dale no sé qué, o dale la nalgada, o yo te doy, o tú me das, o no sé qué, o nos fumamos, o no sé qué. Yo quiero que la gente vuelva a disfrutar. Y Sanlúcar hace 30 años disfrutaba muchísimo de los ritmos latinos. El proyecto va de disfrute, pero comenzando por la música, que es la verdadera protagonista de la historia. Claro. Que los profesores, para ahorrarse o por vagancia o por no sé, no, vamos a enseñarte los pasos básicos y ya, punto. Ahí tienes y ya, y punto. No. Escucha la música, vibra con la música y después comienzas a hacer con la música. Hay una palabra en culinaria
depreciación o de construcción. Quiero hacer una deconstrucción de la salsa. Y además, fíjate, porque en el momento que ustedes empezasteis con ese a bailar, en el año 95, y había 50 personas con sus parejas que empezaban a intentar aprender, no teníamos internet. Ahí tú no decías, voy a buscar un vídeo porque esto quiero aprenderlo. Ahora tenemos la suerte que si encima tienes un buen profesor que te ayuda, sobre todo a escuchar música, a saber interpretar lo que estás escuchando y a bailar, a moverte, pero encima tienes la opción de, ostras, es que hoy día por internet puedo encontrar muchísimas cosas que me pueden ayudar para que antes no lo había. No. Lo que pasa es que también, de lo que te decíamos, hablábamos ahorita tú y yo, off record, en internet te puedes encontrar tanto lo bueno como lo malo. Hombre, claro, evidentemente. Y la gente se olvida que el baile es una consecuencia de la música. El baile no existió y después le pusieron la música. No. El baile es la consecuencia física de esa estructura sonora. Claro, una percusión. Y además, esa estructura sonora que además nos retrotrae a los momentos lindos y felices que teníamos en tal... Ese es el baile. El baile es la expresión de exaforar nuestros sentimientos en un momento X. Claro. No puede ser mecánico. Y me niego a pensar que la batalla ya está perdida. No, hombre, ni mucho menos. Y ese proyecto, Jorge, ¿cuándo tiene pensamientos de que se pueda llevar a cabo? Estamos planificándolo para junio, ese proyecto. Y queremos integrar a personas que se han dedicado en cuerpo y alma a la salsa como género bailable, para disfrutar, para decirles, sí, todo lo que sabes, olvídalo. Vamos a comenzar. Te presento la música, te presento la salsa. Y escucha esto, y escucha esto otro, claro. Y vamos a movernos aquí, y vamos a hacer allí, y vamos a tirar aquí. Y tu mujer, que es tu compañera, o tu compañera de baile, no es tu enemiga, es tu amiga. Y está contigo aquí, junto con nosotros. Y este momento tienes que recordarlo, y tienes que vivirlo, y tienes que vibrarlo. Oye, Jorge, para en estos últimos minutos, ¿no? Porque yo creo que no me gustaría terminar el programa sin recordar a los grandes artistas, ¿no? De la música, de la salsa, los grandes músicos cubanos, ¿no? Willy Chirino, tengo algunos anotados, Celia Cruz, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Qué maravilla, Benny Moré, Damaso Pérez, Compay Segundo. Yo me quedo con el Juanita Chan Chan. Sí. Omar Portuondo, a mí me enseñó Omar Portuondo Esperanza. Me dijo, oye, escucha esto, me dio esos CDs antiguos, grandes CDs, magníficos con la música de Omar. Y digo, esto es una delicia auténtica. Una voz increíble, ¿no? Oye, ¿qué artistas han cambiado tu vida? ¿Qué artistas escucharías diariamente hasta el día en que... Pablo Milanés. Sí. En Cuba, los artistas, o somos pablistas o somos silvistas. Silvistas, ¿no? Sí, y entonces, pues, si tú eres silvista, no te unas conmigo, porque no, eso es otra... O sea, Silvio Rodríguez es un técnico de la música. Es un pedazo de compositor, indiscutible. Lo que pasa es que él, si puede cambiar la frase por una técnica que a nivel de hiato dé con la expresión inicial, pues Pablo Milanés no era así. Pablo Milanés era corazón, 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 corazón. Y era un dios de la rítmica, del verso. Y cada vez que él se sentaba, o sea, yo pienso que en su mente era un diagrama, pero musical total, de acordes coherentes. ¡Wow! Explosión. La hostia. Claro. Entonces, claro, yo decía, sí, vale, Silvio puede ser más técnico. Puede ser más técnico y es más técnico. Pero Pablo es el sueño en persona. Pablo tuvo varias novias. Y a todas les hizo canciones. Y a todas las conquistó.
creo yo que era Hombre, muy potente. si Pablo no conquista con ese arte que tenía, macho, no, yo seguro que no. Y utilizaba todo, Claro. o sea, él utilizaba citas de todo, de los clásicos. Claro, utilizaba la literatura la- clásica la cubana, literatura. la música cubana de los años 20, de los años 30, la integraba en la música actual y eso lo hacía, es que era una riqueza intelectual, musical y artística brillante. Nosotros de la década de los 30 tenemos la trova antigua, la antigua trova que versaba sobre hechos cotidianos, pero con un lirismo impresionante. Claro, venían del 19 y venían con una literatura... Era una generación en la que no sobraba ningún acorde. Y las palabras y las frases y los versos eran tac, tac, esto va aquí porque tiene que ir aquí, porque Dios lo ha puesto aquí, punto. Y clásicos como esa, ¡buf! Claro. Y él utilizaba esos clásicos de la trova antigua. Jorge, ha sido un verdadero placer tenerte este ratito de charla. Yo creo que es muy interesante que la gente conozca esa cultura cubana, esas raíces de la salsa, incluso del baile que hemos aquí en España, en Sanlúcar. Con lo cual, bueno, esto es tu casa para la próxima vez que quieras Muchas venir y gracias. seguir charlando. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.